La mano de Catherine Ashford temblaba mientras sostenía la copa de champán, observando el salón repleto de Londres a través del discreto velo de sus pestañas. No debería estar allí. Una institutriz, aunque de familia antaño respetable, no pertenecía a los salones dorados de la alta sociedad. Pero Lady Pemberton, su generosa empleadora, había insistido en que la acompañara al baile benéfico, y negarse habría sido una descortesía imperdonable. «Estás pálida, querida», murmuró Lady Pemberton, ajustándose las perlas en su propio cuello. «Nadie aquí conoce tus circunstancias actuales. Esta noche eres simplemente mi protegida. Disfruta de la música». Catherine forzó una sonrisa. Su madre se habría horrorizado al saber que su hija había aceptado un empleo como institutriz tras la muerte de su padre y la subsiguiente ruina financiera de la familia. Habían pasado 3 años desde que dejó atrás el apellido que antaño le abriera puertas, asumiendo una vida de modestia y trabajo honesto. Ahora vestida con un modelo prestado de seda azul celeste, se sentía una impostora entre las plumas y joyas auténticas que brillaban a su alrededor. La orquesta inició un vals vienés y elegantes parejas se deslizaron hacia el centro del salón. Catherine retrocedió instintivamente hacia las columnas de mármol que flanqueaban el perímetro, buscando la seguridad de las sombras. Fue entonces cuando lo vio. Alexander Sterling permanecía junto a la monumental chimenea, aparentemente ajeno al movimiento a su alrededor. Alto, de hombros anchos bajo el abrigo de terciopelo negro impecablemente cortado, examinaba un volumen encuadernado en cuero con la concentración de un estudioso en su biblioteca particular. Su cabello castaño oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos aristocráticos, mandíbula firme, nariz recta, labios que sugerían tanto determinación como sensibilidad. «Ah, el señor Sterling», comentó Lady Pemberton, siguiendo la mirada de Catherine. «Dicen que es el hombre más rico de toda Inglaterra. Hizo fortuna con inversiones en el comercio de las Indias y propiedades en medio continente. Aunque, debo confesar, parece más interesado en sus libros que en cualquiera de las jóvenes que han intentado captar su atención esta noche». Catherine notó, entonces, el círculo de damas que lo observaban con interés mal disimulado, abanicos temblando como alas de mariposas ansiosas. Él, sin embargo, pasó una página de su libro con deliberada indiferencia. «¿Es considerado excéntrico?», Catherine se oyó preguntar, sorprendiéndose de su propia curiosidad. «No exactamente, solo diferente. Se niega a participar en las cacerías que tanto deleitan a los otros caballeros, prefiere veladas literarias a los clubes de juego y dicen que toca el piano con una maestría digna de un compositor profesional». Lady Pemberton bajó la voz. «También susurran que está prometido a la hija del duque de Ravenswood, aunque ningún anuncio formal ha sido hecho». Un compromiso arreglado, entonces. Catherine conocía bien esa práctica. Su propia hermana había sido prometida a un vizconde 20 años mayor cuando tenía solo 17 años, un arreglo que afortunadamente no se concretó debido a la muerte súbita del pretendiente. Las uniones de la aristocracia rara vez tenían algo que ver con el afecto genuino. Como si sintiera el peso de su mirada, Alexander Sterling levantó la cabeza. Sus ojos, incluso a la distancia, Catherine podía percibir que eran de un tono inusual, quizás gris o verde. Encontraron los suyos a través del salón iluminado por 1000 velas. El momento se prolongó por un latido, 2, 3. Entonces cerró el libro con un movimiento decidido y comenzó a cruzar el salón en su dirección. El corazón de Catherine se aceleró absurdamente. Ella desvió la mirada, fingiendo interés repentino en el arreglo floral más cercano. Rosas blancas y lirios que exhalaban un perfume dulce y empalagoso. Lady Pemberton. La voz de él era profunda, educada, con un leve toque de algo que Catherine no logró identificar. Melancolía, quizás. «Es un placer volver a verla. Señor Sterling, qué sorpresa encantadora». Lady Pemberton extendió la mano, que él besó con gracia practicada. «Permítame presentarle a mi joven amiga, la señorita Catherine Ashford». Catherine hizo una reverencia apropiada, manteniendo los ojos bajos como exigía el decoro. Pero cuando Alexander tomó su mano,
No pudo evitar levantar la mirada. De cerca, era aún más impresionante, no por la belleza convencional, aunque ciertamente la poseía, sino por una intensidad contenida que parecía irradiar de él como el calor de brasas cubiertas por cenizas. «Es un honor, señorita Ashford», dijo él, y había algo en su tono que sugería sinceridad genuina, no la cortesía vacía que ella esperaba. Sus ojos eran de hecho grises, con reflejos verdes que cambiaban conforme la luz de las velas danzaba. «¿Puedo tener la presunción de solicitar este baile?» Catherine dudó. Aceptar sería llamar la atención indebidamente sobre sí misma. Rechazar sería una grosería imperdonable. Lady Pemberton resolvió el dilema con un suave empujón en su espalda. «Ve, querida. El señor Sterling es reconocido por su habilidad en el baile». Encontrándose conducida al salón antes de que pudiera formular una objeción adecuada, Catherine puso la mano en su hombro mientras la de él se posaba en su cintura. La orquesta inició otro vals, y ellos comenzaron a girar en sincronía con las otras parejas. «Pareces incómoda», observó Alexander tras unos compases. «Pido disculpas si mi acercamiento fue demasiado directo. Raramente participo en estos eventos, y temo que mis habilidades sociales estén oxidadas». La franca admisión sorprendió a Catherine. Caballeros de su posición generalmente no revelaban vulnerabilidades, especialmente no a mujeres que apenas conocían. «No es usted», respondió ella, luego dudó. Su honestidad merecía reciprocidad. «Confieso que tampoco pertenezco naturalmente a este ambiente». Una sonrisa tocó sus labios, transformando su expresión austera en algo sorprendentemente cálido. «Entonces, somos dos desplazados fingiendo pertenecer». ¡Qué descubrimiento tan reconfortante! Bailaron en silencio por unos momentos, y Catherine percibió que él tenía razón sobre su habilidad. Alexander la conducía con tranquila confianza, anticipando cada movimiento de la música, haciendo fácil seguirle incluso cuando ella tropezó levemente. «¿Qué estaba leyendo?», preguntó ella, la curiosidad venciendo la cautela. Cuando lo vi junto a la chimenea, sus ojos brillaron con renovado interés. «Wordsworth, su última colección de poemas. ¿Conoce su obra?» «La conozco. Mi corazón se eleva cuando contemplo un arco iris en el cielo», citó ella suavemente. «Así fue cuando mi vida comenzó. Así es ahora que soy hombre», continuó él con voz baja e intensa. «Así sea cuando envejezca, o déjenme morir». La conexión entre ellos se intensificó, como si una cuerda invisible hubiera sido atada alrededor de ambos, atrayéndolos más cerca. Catherine sintió que el calor le subía por el cuello, consciente de cada punto donde sus cuerpos se tocaban a través de las capas de tela. «Es raro encontrar a alguien que aprecie la poesía en eventos como este», dijo Alexander. «La mayoría prefiere discusiones sobre política o chismorreos sobre escándalos sociales. Quizás estén simplemente en busca de conexiones diferentes a las que usted busca», Catherine sugirió, sintiéndose extrañamente audaz. «¿Y qué conexiones busca usted, señorita Ashford?». La pregunta pendía entre ellos, cargada de significado. Catherine abrió la boca para responder, pero la música llegó a su fin. Los bailarines alrededor comenzaron a dispersarse y la burbuja íntima que los envolvía se hizo añicos. «Alexander, querido, ahí estás». La voz era melodiosa, cultivada, y pertenecía a una mujer deslumbrante que se acercaba con un vestido de seda color marfil que probablemente costaba más que el salario anual de Catherine. Su cabello rubio dorado estaba arreglado en rizos elaborados, diamantes centelleaban en su cuello, y sus ojos azules se fijaron en Catherine con fría evaluación. «Lady Beatrice». Alexander se inclinó educadamente, pero Catherine notó cómo su cuerpo se tensó, la ligereza abandonando su postura. «Papá te está buscando. Hay asuntos que discutir». Beatrice entrelazó su brazo en el de él con familiaridad posesiva, luego se volvió hacia Catherine con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Espero que haya disfrutado de su baile. Mi prometido es verdaderamente hábil, ¿verdad?». La palabra cayó como una piedra en el estómago de Catherine. «¿Prometido?». Entonces los rumores eran ciertos. En efecto,
Catherine respondió forzando compostura en su voz. Fue un honor, señor Sterling. Lady Beatrice. Hizo una reverencia y se alejó antes de que cualquiera pudiera responder, navegando a través de la multitud en dirección a las puertas que llevaban a la terraza. Aire fresco. Necesitaba aire fresco y distancia de la confusión de emociones que amenazaban con asfixiarla. Qué tonta había sido, permitiéndose sentir cualquier cosa por un hombre claramente fuera de su alcance. Un hombre que pertenecía a otro mundo, prometido a otra mujer. Pero incluso mientras se reprendía, Catherine no podía olvidar el calor de su mano, la intensidad en sus ojos grises, o la manera en que su voz se había suavizado al recitar poesía. Detrás de ella, a través de las puertas de cristal, la música recomenzó, y la vida continuó como si ese baile nunca hubiera sucedido. El aire helado de la noche londinense cortó el rostro de Catherine cuando ella cruzó las puertas de la terraza, buscando refugio en la oscuridad salpicada por linternas distantes. Sus pulmones ardían mientras inspiraba profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarla. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? Un baile, algunas palabras intercambiadas, una cita compartida de Wordsworth, y ella había permitido que su corazón creara fantasías absurdas sobre un hombre completamente fuera de su alcance. Señorita Ashford, espere. La voz de Alexander hizo que ella se girara abruptamente, la tela de seda de su vestido prestado rozando contra la balaustrada de piedra. Él estaba allí, sin el abrigo de terciopelo, solo con el chaleco y la camisa blanca que brillaba pálida bajo la luz de la luna creciente. Debía de estar congelándose, pero su rostro no revelaba incomodidad, solo una determinación que ella no lograba comprender. «Usted debería estar dentro», Catherine dijo forzando frialdad en su voz, «con su prometida». «Beatrice no es mi prometida», respondió él, acercándose lentamente, como si temiera asustarla. «No formalmente, al menos. Ningún anuncio ha sido hecho, ningún acuerdo firmado. Pero se hará». No era una pregunta. Alexander se detuvo a pocos pasos de ella, pasándose la mano por el cabello en un gesto que delataba frustración contenida. «Nuestros padres alimentaron expectativas durante años. El duque de Ravenswood es un aliado político importante de mi padre, y Beatrice es considerada un partido ventajoso. Pero yo aún no he consentido formalmente». «Aún no», Catherine repitió, y las palabras salieron más amargas de lo que había pretendido. «Pero consentirá, ¿verdad? Porque es lo que se espera, es lo que los hombres de su posición hacen. Usted habla como si conociera bien tales arreglos». Catherine se giró para mirar los oscuros jardines que se extendían más allá de la terraza, incapaz de soportar la intensidad de esos ojos grises sobre ella. «Mi propia hermana fue prometida una vez a un vizconde que podría haber sido nuestro abuelo. Ella tuvo suerte de que él muriera antes de la boda, librándola de aquella prisión dorada». Tragó saliva. «Sí, conozco bien cómo funciona el mundo de los señores y las señoras. Conozco el peso del deber y de las expectativas familiares. Y aún así, usted huyó de ese mundo». La observación fue tan precisa que Catherine sintió como si él hubiera arrancado una capa de su protección cuidadosamente construida. Se volvió para encararlo de nuevo. ¿Cómo lo sabe? Sus modales, su educación, la forma en que cita poesía con natural familiaridad. Alexander dio un paso más. «Usted no es simplemente la protegida de Lady Pemberton. Usted ya fue una de ellas, ¿verdad? Una de las mujeres que giran en ese salón, con sus vestidos caros y sus perspectivas cuidadosamente planeadas». Catherine sintió lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Mi padre lo perdió todo en inversiones mal calculadas. Murió arruinado, dejando a mi madre y a mis hermanas sin nada más que deudas. Tuve suerte de que Lady Pemberton me ofreciera una posición como institutriz de su sobrina. Muchas mujeres en mis circunstancias no tienen opciones tan honrosas». «¿Y usted considera eso suerte?». Había algo feroz en su voz ahora. «Ser forzada a esconder quién es usted realmente, a trabajar en una casa que debería recibirla como igual». «Es honesto», Catherine respondió firmemente.
Es más honesto que fingir que aún pertenezco a un mundo que me rechazaría si conociera mi verdadera situación. Es más honesto que casarme con un hombre por conveniencia, vendiéndome por el título y la seguridad. Alexander permaneció en silencio por un largo momento, estudiando su rostro con una intensidad que hizo que el corazón de Catherine se acelerara peligrosamente. «Usted es extraordinaria», dijo él finalmente con voz baja y ronca. «En un salón lleno de mujeres que solo dicen lo que se espera de ellas, usted dice verdades difíciles. En una sociedad que valora las apariencias por encima de todo, usted eligió la integridad». «No tuve elección. Todos tenemos elecciones». Él dio un paso más, ahora tan cerca que Catherine podía ver las pequeñas manchas verdes en sus ojos grises. «Usted podría haber aceptado cualquier oferta de matrimonio que recibió, incluso de hombres inadecuados. Podría haberse aferrado desesperadamente a los márgenes de la sociedad que conocía. Pero eligió dignidad en lugar de desesperación. El aire entre ellos parecía electrificado, cargado con algo que Catherine no se atrevía a nombrar. Debería haberse alejado, poner distancia apropiada entre ellos. En cambio, se encontró incapaz de moverse, atrapada en su campo gravitatorio. «¿Por qué me siguió aquí?», susurró ella. «¿Por qué arriesgar el escándalo por una conversación con una mujer que no significa nada para usted?» «Porque usted significa algo», Alexander respondió, y había una vulnerabilidad cruda en su voz ahora. «No sé cómo ni por qué, pero desde el momento en que nuestras miradas se encontraron a través de ese salón, sentí como si finalmente hubiera encontrado a alguien que entiende. Alguien que también se siente asfixiada por las expectativas, por los papeles que nos vemos obligados a representar». «Alexander». El nombre escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo. Demasiado familiar, demasiado íntimo. «Dígalo de nuevo», pidió él suavemente, levantando la mano como si fuera a tocar su rostro, pero deteniéndose a centímetros de su piel. «Mi nombre. Quiero oírlo de sus labios otra vez». Catherine sabía que estaba al borde de un precipicio, que un paso adelante la llevaría a una caída de la que no habría recuperación. Pero en ese momento, con la luna bañándolos en luz plateada y el sonido distante de la orquesta alcanzándolos a través de las ventanas iluminadas, ella no conseguía reunir la fuerza necesaria para retroceder. «Alexander», repitió ella, y vio algo arder en sus ojos. Bajó la mano, los dedos finalmente tocando su rostro con una delicadeza que la hizo temblar. Su pulgar trazó la línea de su mejilla, descendiendo hasta el borde de su mandíbula, y Catherine olvidó cómo respirar. «Yo debería estar dentro», dijo él, pero no se movió. «Debería estar conversando sobre política con el duque, bailando con Beatriz, cumpliendo las expectativas que fueron puestas sobre mí desde el nacimiento. Pero en este momento, lo único en lo que puedo pensar es en cómo sus ojos capturan la luz de la luna, y cómo suena su voz cuando usted cita poesía, y cómo sería si...» Se detuvo abruptamente, retirando la mano como si se hubiera quemado. Retrocedió 2 pasos, restaurando la distancia apropiada entre ellos, y Catherine sintió la pérdida de ese calor como un dolor físico. «Perdóneme», dijo él con voz tensa. «Fui inapropiado. Usted tiene razón al reprenderme. No tengo derecho a perseguir, a buscar». Él se pasó la mano por el cabello nuevamente, claramente luchando por la compostura. «Tengo deberes, responsabilidades. Mi padre depende de esta alianza con Ravenswood. Hay cuestiones políticas y financieras involucradas que van más allá de las preferencias personales». «Entonces vuelva adentro», Catherine dijo, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo tremendo. «Cumpla con sus deberes. Baile con Lady Beatrice. Planee su futuro con ella. Y olvide esta noche, esta conversación, esta...» Ella gesticuló vagamente entre ellos, incapaz de encontrar palabras para lo que había sucedido. «¿Y si no puedo?». La pregunta pendía en el aire frío de la noche, pesada con peligrosas posibilidades. Antes de que Catherine pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió detrás de ellos. Lady Pemberton apareció, su rostro amable fruncido por la preocupación. «Catherine, querida, ahí estás». Estaba empezando a preocuparme. Sus ojos pasaron de Catherine a Alexander y de vuelta.
y algo parecido a la comprensión cruzó sus facciones. «Señor Sterling, su padre está solicitando su presencia». Algo sobre el duque, deseando discutir fechas. Alexander permaneció inmóvil por un momento, mirando fijamente a Catherine, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Entonces se inclinó en una reverencia formal. «Señorita Ashford, Lady Pemberton, buenas noches». Él se giró y desapareció a través de las puertas, dejando a Catherine sola en la terraza con Lady Pemberton y el peso abrumador de emociones que no lograba nombrar. «Ven, querida», dijo Lady Pemberton gentilmente, ofreciéndole su brazo. «El aire está demasiado frío para que estés aquí con este vestido ligero. Vámonos a casa». Mientras eran conducidas de vuelta a través del salón en dirección a la salida, Catherine vislumbró a Alexander al otro lado del salón, de pie junto a Beatrice, mientras su padre y el duque conversaban animadamente. Él no miró en su dirección, manteniendo los ojos fijos en algún punto distante, el rostro una máscara de educada cortesía. Pero Catherine sabía, con una certeza que la asustaba, que esto no era el final. Era solo el comienzo de algo que podría destruirlos a ambos. Habían pasado 3 días desde el baile, y Catherine no había logrado expulsar a Alexander Sterling de sus pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía de nuevo en la terraza. La mano de él casi tocando su rostro, esa vulnerabilidad cruda en su voz cuando había confesado que ella significaba algo para él. Se forzaba a concentrarse en las lecciones con la pequeña Amelia, la sobrina de Lady Pemberton, pero se percibía mirando por la ventana del aula, perdida en recuerdos que no debería alimentar. En la tarde del jueves, cuando Lady Pemberton la convocó al salón de estar, Catherine imaginó que sería para discutir el progreso de Amelia en los estudios de francés. En cambio, encontró a su empleadora sosteniendo una tarjeta de visita con expresión pensativa. «El señor Sterling ha solicitado permiso para visitarla», dijo Lady Pemberton sin rodeos. «Esta tarde». El corazón de Catherine se disparó, pero se forzó a mantener la compostura. «Eso no sería apropiado, mi señora. Él no debería». Él fue bastante insistente. Lady Pemberton la estudió con ojos perspicaces. «Catherine, eres como una hija para mí. No permitiría nada que pudiera perjudicarte. Pero también reconozco cuando 2 corazones jóvenes han sido tocados por algo genuino». Hizo una pausa. Mencionó que desea discutir asuntos de poesía y literatura, y solicitó que yo permaneciera presente como acompañante. Todo será perfectamente correcto. Catherine sabía que debería negarse. Cada instinto de autopreservación gritaba que permitir este encuentro sería desastroso. Pero cuando abrió la boca para declinar, se encontró diciendo: «Si usted cree que es aceptable, entonces estoy de acuerdo». Pasó la hora siguiente en su pequeña cámara bajo los tejados, cambiándose de vestido 3 veces antes de decidirse por el modelo de muselina verde grisácea que Lady Pemberton le había dado la última Navidad. Era simple, apropiado para una institutriz, pero el color realzaba sus ojos. Se recogió el cabello en un moño modesto, permitiendo que solo algunos rizos sueltos enmarcaran su rostro. Cuando bajó al salón a las 3, encontró a Alexander de pie junto a la ventana, observando los jardines. Él se giró al oírla entrar, y la expresión en su rostro cuando la vio hizo que algo se derritiera en su pecho. Había admiración allí, pero también conflicto, como si él también luchara contra sentimientos que sabía imprudentes. «Señorita Ashford», la saludó él formalmente, consciente de la presencia de Lady Pemberton, sentada en su sillón favorito, con un trabajo de bordado. «Le agradezco por recibirme». «Señor Sterling». Catherine hizo una reverencia apropiada, manteniendo una distancia segura. Lady Pemberton mencionó que deseaba discutir literatura. «En efecto». Él gesticuló hacia el sofá. «Traje algo que pensé que podría apreciar». Cuando Catherine se sentó, él retiró un volumen delgado de su cartera de cuero. La encuadernación era de terciopelo azul oscuro, con letras doradas grabadas en la cubierta. Ella lo reconoció inmediatamente. «Blake», susurró, tocando la cubierta con reverencia. «Canciones de inocencia y experiencia.
Nunca había visto una edición tan bella. Fue impreso hace solo 2 años. Lo adquirí en subasta. Alexander se sentó en el sillón opuesto, manteniendo una distancia respetable. Recordé cómo citó a Wordsworth con tal familiaridad y pensé que quizás apreciaría a Blake también. Catherine abrió el volumen, sus ojos recorriendo los versos iluminados con delicadas ilustraciones. Lady Pemberton continuó su bordado, aparentemente absorta en el trabajo, pero Catherine sabía que cada palabra sería escuchada. «Tigre, tigre, ardiendo brillante en las selvas de la noche», leyó suavemente. «¿Qué mano u ojo inmortal se atrevió a enmarcar tu temible simetría?» «¿Usted prefiere los poemas de experiencia a los de inocencia?», preguntó Alexander, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Creo que no se puede apreciar realmente la inocencia hasta que se ha conocido la experiencia», respondió Catherine, levantando los ojos para encontrar los suyos. «La pérdida nos enseña el valor de lo que teníamos, el dolor nos enseña la importancia de la alegría». Una perspectiva melancólica, pero creo que verdadera. Había algo en su voz que sugería comprensión personal. «¿Usted ha conocido suficiente experiencia para tales reflexiones?». Catherine cerró el libro suavemente, apoyándolo en su regazo. «Todos la conocemos, ¿verdad? De formas diferentes. Algunos pierden fortunas, otros pierden libertad de elección. Algunos enfrentan expectativas impuestas que aplastan a quienes realmente son. El aire entre ellos se cargó de significado no dicho». Alexander se recostó, con los dedos entrelazados, los ojos sin apartarse nunca de su rostro. ¿Y si hubiera una forma de recuperar esa libertad, de elegir un camino diferente al trazado por otros? Entonces se necesitaría una valentía extraordinaria, dijo Catherine, y disposición a enfrentar consecuencias que podrían ser devastadoras. ¿Devastadoras para quién? Para todos los involucrados, familia, reputación, aquellos que dependen de nosotros. Ella dudó, consciente de Lady Pemberton silenciosamente presente. A veces, nuestros deseos personales deben dejarse de lado por el bien mayor. Y a veces, replicó Alexander suavemente, dejar de lado nuestros deseos resulta en una vida entera de infelicidad silenciosa, matrimonios sin amor, existencias vacías, vividas detrás de máscaras de cortesía. ¿No sería eso también devastador? ¿Para todos los involucrados? Catherine no tenía respuesta. Conocía familias destruidas por uniones miserables, parejas que apenas soportaban la presencia del otro, pero permanecían juntas por deber y apariencias. Conocía niños criados en hogares fríos, sin un ejemplo de afecto genuino que los guiara. Quizás, dijo ella finalmente, la verdadera valentía esté en encontrar significado y propósito dentro de las circunstancias que no podemos cambiar. O quizás esté en cambiar circunstancias que otros insisten en que son inmutables. El reloj sobre la chimenea dio las 4, rompiendo la tensión. Lady Pemberton levantó los ojos de su bordado. «Señor Sterling, temo que Catherine deba regresar pronto a sus responsabilidades. La pequeña Amelia tiene su lección de piano a las 4:30. Alexander se levantó inmediatamente, claramente contrariado, pero demasiado educado para demostrarlo. «Ciertamente. Pido disculpas por tomar tanto tiempo a la señorita Ashford». Se volvió hacia Catherine. «Espero que aprecie a Blake. Considérelo un regalo, si me permite tal libertad». Catherine se levantó también, sosteniendo el precioso volumen contra su pecho. «No puedo aceptar un regalo tan valioso, señor Sterling. No sería apropiado». «Entonces considérelo un préstamo». Sus ojos brillaron con algo que parecía desafío. «Devuélvalo cuando termine, lo que naturalmente requerirá de otra visita para discutir». Antes de que Catherine pudiera protestar, él ya había hecho una reverencia a ambas y se había retirado del salón. Ella oyó que la puerta principal se cerraba momentos después, y solo entonces percibió que estaba temblando. «Siéntate, querida», dijo Lady Pemberton gentilmente, dejando el bordado a un lado. «Necesitamos hablar». Catherine obedeció, temiendo lo que vendría a continuación. Quizás su empleadora ordenaría que no hubiera más visitas, que cualquier asociación con Alexander Sterling
debería cesar inmediatamente. Conozco a ese joven desde que era niño, comenzó Lady Pemberton. Su padre y mi difunto marido eran socios de negocios. Alexander siempre fue diferente de los otros jóvenes de su clase, sensible, introvertido, profundamente infeliz con las expectativas puestas sobre él. Hizo una pausa. Nunca lo vi mirar a alguien de la forma en que te mira a ti. Lady Pemberton, yo no animé. No te estoy culpando, niña. El amor genuino rara vez pide permiso antes de florecer. La señora mayor suspiró, pero debo advertirte sobre las realidades que enfrentan. Su padre jamás permitirá una unión con alguien sin título y fortuna. La alianza con Ravenswood representa mucho más que un matrimonio. Involucra inversiones conjuntas, influencia política, alianzas comerciales que sustentan a decenas de familias. Lo sé, Catherine susurró. Créame, sé perfectamente lo inadecuada que soy. ¿Inadecuada? Lady Pemberton sonó genuinamente conmocionada. Mi querida, posees educación, inteligencia y un carácter superior a la mayoría de las jóvenes que Alexander podría elegir. Pero vivimos en una sociedad gobernada por reglas crueles que valoran el nacimiento por encima del mérito. Se inclinó hacia adelante. Lo que deseo saber es, ¿tú le correspondes en sus sentimientos? Catherine cerró los ojos, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con caer. Lo que siento no importa. Nada puede pasar. Él necesita cumplir con sus obligaciones y yo necesito proteger mi corazón. Entonces sugiero que devuelvas el libro con un mensaje educado, rechazando futuras visitas. Catherine abrió los ojos encarando a la mujer que había sido tan amable con ella. ¿Es eso lo que aconseja? Lady Pemberton permaneció en silencio por un largo momento. No, creo que aconsejo algo completamente diferente y probablemente imprudente. Sonrió tristemente. Te aconsejo que aproveches cada momento precioso de conexión genuina que la vida ofrece, porque tales momentos son raros y preciosos. Solo no permitas que esperanzas infundadas te destruyan cuando la realidad inevitablemente prevalezca. Más tarde, en su cámara, Catherine abrió el volumen de Blake nuevamente. Entre las páginas encontró una carta doblada en papel de alta calidad. Sus manos temblaron cuando la desdobló. Querida Catherine, comenzaba, perdone mi audacia al usar su nombre con tal familiaridad, pero las formalidades parecen absurdas cuando mi corazón ya la ha reconocido como alguien extraordinariamente significativa. Estos últimos 3 días han sido una tortura. Cada momento que paso en los salones dorados de mi mundo parece vacío comparado con los pocos minutos que compartimos. Sé que no tengo derecho a pedirle nada. Sé que las complicaciones hacen peligrosa cualquier asociación entre nosotros, pero no puedo arrepentirme de haber cruzado aquel salón para pedir su baile o de haberla seguido a la terraza. Usted despertó algo en mí que había estado dormido durante tanto tiempo que pensé que había muerto por completo. Usted me recordó que hay más en la vida que el deber y la obligación. Hay poesía, hay belleza, hay la posibilidad de una conexión genuina. No sé lo que el futuro depara, pero sé que no puedo simplemente seguir adelante como si usted nunca hubiera entrado en mi vida. Con más admiración de la que puedo expresar, Alexander. Catherine apretó la carta contra su pecho, permitiendo finalmente que las lágrimas fluyeran. La semana que siguió transcurrió en una especie de trance doloroso. Catherine releía la carta de Alexander todas las noches a la luz de una vela, memorizando cada palabra hasta que pudiera recitarlas de memoria. Durante el día se forzaba a concentrarse en las lecciones con Amelia, en los quehaceres domésticos, en todo lo que pudiera distraerla de los pensamientos que giraban incesantemente en su mente. Pero por la noche, sola en su habitación bajo los tejados, se permitía recordar el calor de su mano, la intensidad en sus ojos grises, el modo en que su voz se había suavizado al recitar a Wordsworth. Al 10º día después del baile, Lady Pemberton la convocó nuevamente al salón de estar. Esta vez, la expresión en su rostro era diferente. Había preocupación allí, pero también algo que parecía aprobación renuente. «He recibido una invitación bastante inusual»,
comenzó gesticulando a Catherine para que se sentara. La condesa de Hartfield está organizando una velada literaria en su residencia campestre el próximo sábado. Tales eventos no suelen interesarme, pero ella mencionó específicamente que el señor Sterling estará presente y expresó el deseo de que yo llevara a mi protegida. Hizo una pausa significativa. Parece que tu reputación como conocedora de poesía ha llegado a los oídos adecuados. El corazón de Catherine se aceleró, pero mantuvo la voz firme. ¿Cree usted que Alexander, el señor Sterling, orquestó esta invitación? Estoy absolutamente segura. La condesa de Hartfield es prima lejana de su madre. Lady Pemberton la estudió cuidadosamente. La cuestión es, ¿deseas aceptar? Debo advertirte que Lady Beatrice también estará presente. Será una situación delicada. Catherine sabía que debía negarse. Cada fibra de su sentido común le gritaba que permitir una mayor proximidad con Alexander sería desastroso. Pero otra parte de ella, la parte que releía aquella carta todas las noches, que aún sentía el fantasma de sus dedos contra su rostro, anhelaba desesperadamente volver a verlo. Si usted cree que mi presencia no causará vergüenza, entonces iré, se oyó decir. La propiedad de la condesa de Hartfield estaba a 2 horas en carruaje de Londres, situada entre colinas verdeantes que comenzaban a exhibir los primeros colores del otoño. La mansión en sí era una elegante estructura de piedra clara, rodeada por jardines formales, donde aún florecían rosales a pesar de la estación avanzada. Catherine vestía su mejor vestido, una muselina color lavanda que Lady Pemberton había insistido en encargarle, diciendo que toda mujer merecía al menos un atuendo apropiado para ocasiones especiales. Su cabello estaba arreglado en trenzas elaboradas, entrelazadas con cintas de raso del mismo tono que el vestido. Cuando se miró en el espejo antes de partir, vio no a la institutriz en la que se había convertido, sino un atisbo de la joven que había sido antes de la ruina de su familia. La condesa las recibió calurosamente en el vestíbulo de mármol, una mujer de mediana edad con ojos amables y una sonrisa genuina. Lady Pemberton, qué placer recibirla, y esta debe ser la señorita Ashford, de quien tanto he oído hablar. Tomó la mano de Catherine con afecto. Mi sobrino Alexander mencionó que usted posee un aprecio notable por Blake y Wordsworth. Estoy encantada de tenerla con nosotros. Catherine se sonrojó ligeramente, consciente de que todos en el salón probablemente habían notado la mención. Aproximadamente 20 invitados estaban presentes, reunidos en pequeños grupos, conversando educadamente mientras los criados circulaban con bandejas de té y delicados bollos. Fue entonces cuando lo vio de pie junto al alto ventanal que daba a los jardines. Alexander vestía un saco de terciopelo verde oscuro que realzaba los reflejos esmeralda en sus ojos. Cuando sus miradas se encontraron a través del salón, él sonrió. No la sonrisa educada que ofrecía a los otros invitados, sino algo más íntimo, más cálido, que hizo que el estómago de Catherine se contrajera. Él comenzó a cruzar el salón en su dirección, pero fue interceptado por Lady Beatrice, deslumbrante en un vestido de seda dorada que probablemente había costado más que el salario anual de Catherine. La joven le puso la mano posesivamente en el brazo, inclinándose para susurrarle algo al oído. Alexander mantuvo una expresión cortés, pero Catherine notó cómo su cuerpo se tensó, cómo sus ojos seguían buscando los de ella por encima del hombro de Beatrice. «Señoras y señores», anunció la condesa llamando la atención de todos. «Estoy encantada de verlos aquí para nuestra pequeña reunión literaria. Hoy tendremos el privilegio de escuchar lecturas de algunas de nuestras obras favoritas. Comenzaremos con el señor Sterling, quien amablemente ha accedido a deleitarnos con selecciones de Blake». Aplausos educados resonaron mientras Alexander se dirigía al centro del salón, donde una butaca de terciopelo había sido colocada. Él llevaba un volumen que Catherine reconoció inmediatamente, la misma edición que le había prestado. «Gracias, tía Margaret», dijo él con voz clara y confiada. «He elegido algunos versos que creo que resonarán con todos aquellos que alguna vez han sentido el conflicto entre lo que se espera de nosotros y lo que nuestros corazones verdaderamente desean». Sus ojos,
encontraron los de Catherine de nuevo, y ella supo que cada palabra estaría dirigida a ella. Erré por cada calle, licenciada, cerca de donde fluye el licenciado Támesis, comenzó él, su voz asumiendo una cualidad casi hipnótica. Y marco en cada rostro que encuentro marcas de debilidad, marcas de aflicción, en cada grito de cada hombre, en cada grito de miedo del infante, en cada voz, en cada prohibición, las cadenas forjadas por la mente escucho. Catherine sintió escalofríos recorrer su espalda. Conocía aquel poema, Londres. Una de las obras más sombrías de Blake, hablando sobre prisiones que creamos para nosotros mismos, sobre grilletes invisibles, tejidos por expectativas y obligaciones sociales. Alexander continuó, su voz cargada de una emoción contenida que transformaba las palabras en algo casi doloroso de escuchar. Cuando terminó, el silencio planeó sobre el salón por un momento prolongado antes de que aplausos corteses lo rompieran. «Bastante sombrío, querido», comentó Beatriz con una risa forzada. «Seguramente Blake escribió versos más alegres». «Quizás», respondió Alexander, aún mirando a Catherine. «Pero no siempre es alegría lo que necesitamos oír. A veces necesitamos verdades difíciles que nos fuercen a examinar las decisiones que tomamos». La condesa, percibiendo la tensión, se apresuró a intervenir. «Maravilloso, Alexander. ¿Y ahora quién quisiera deleitarnos con la próxima lectura?» Hubo un movimiento incómodo entre los invitados. Caballeros y damas de la sociedad rara vez se ofrecían como voluntarios para tales demostraciones públicas, prefiriendo dejar las interpretaciones para aquellos designados con antelación. «Yo quisiera», dijo Catherine, sorprendiéndose a sí misma tanto como a los demás. Lady Pemberton la miró con preocupación, pero no interfirió cuando Catherine se levantó y caminó hasta el centro del salón. Podía sentir todos los ojos sobre ella, curiosos, algunos desdeñosos, preguntándose quién era esta desconocida que osaba ponerse en evidencia. «No he traído libro conmigo», dijo ella con la voz apenas ligeramente temblorosa. «Pero si me lo permiten, recitaré de memoria versos que considero particularmente significativos». La condesa asintió alentadoramente y Catherine respiró hondo, permitiendo que las palabras que había memorizado años atrás volvieran a la superficie. «No me des amor ni dinero, ni fe ni fama, ni tal justicia como los grandes mantienen, sino que mantén el corazón en medio de las multitudes. Mantén el alma bajo tu propio control», recitó mirando directamente a Alexander. «Concédeme contra todo su dolor y naufragio el conocimiento de que más vale ser quien conoce el valor de las cosas que rey». Había elegido versos de un poeta menor, William Ernest Henley, pero que hablaban directamente al conflicto que ambos enfrentaban. La sala permaneció en silencio absoluto, y Catherine vio una emoción cruda cruzar el rostro de Alexander antes de que él pudiera enmascararla. «Bajo el garrote del azar mi cabeza sangra, mas no se inclina. En las crueles garras de las circunstancias no me he acobardado ni he gritado en voz alta», continuó ella, su voz ganando fuerza. «No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia. Yo soy el amo de mi destino. Yo soy el capitán de mi alma». Cuando terminó, los aplausos fueron más cálidos de lo que había esperado. La condesa sonreía con genuina aprobación, e incluso algunos de los invitados más severos parecían impresionados. Pero Catherine solo tenía ojos para Alexander, quien permanecía completamente inmóvil, mirándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Extraordinario», dijo la condesa. «Señorita Ashford, tiene una memoria notable y un sentimiento admirable. Claramente la poesía no es un mero pasatiempo para usted, sino algo profundamente sentido». Antes de que Catherine pudiera responder, Beatrice se levantó abruptamente. «Si me disculpan, necesito aire fresco. Este salón está sofocante». Ella salió rápidamente, y tras un momento de vacilación, Alexander la siguió. Catherine regresó a su asiento junto a Lady Pemberton, intentando ignorar el dolor que atravesaba su pecho. «Estuviste magnífica», susurró Lady Pemberton, «pero me temo que has declarado la guerra aún sin intención». Durante la hora siguiente,
Otros invitados ofrecieron lecturas, pero Catherine apenas escuchaba. Sus pensamientos permanecían con Alexander y Beatrice, imaginando lo que conversaban en los jardines, si él le estaría asegurando su compromiso, si se arrepentía de la atención que había demostrado a una institutriz insignificante. Cuando la condesa finalmente anunció que el té sería servido en la terraza, Catherine aprovechó la confusión para escapar. Vagó por los pasillos de la mansión hasta encontrar una biblioteca pequeña y acogedora, revestida en madera oscura con estanterías que iban del suelo al techo. Se dejó caer en una butaca junto a la chimenea apagada, cerrando los ojos contra las lágrimas que amenazaban con caer. «Catherine». Ella se sobresaltó al oír su voz. Alexander estaba en la puerta, cerrándola suavemente detrás de sí. Su expresión era atormentada, conflictiva, y cuando cruzó la sala en su dirección, ella vio que temblaba ligeramente. «No debería estar aquí», dijo ella, levantándose rápidamente. «Si alguien nos encuentra solos». «No me importa», interrumpió él con voz ronca. «Catherine, aquellos versos que recitaste, ¿me estabas diciendo algo?» Ella se giró, incapaz de mirar aquellos ojos grises que parecían ver a través de todas sus defensas. Estaba diciendo la verdad que ambos necesitamos escuchar, que tenemos elecciones, que podemos ser dueños de nuestros propios destinos. Y si el destino que elijo pone en riesgo todo lo que mi familia ha construido, y si destruye alianzas que sustentan no solo mi casa, sino decenas de otras que dependen de nuestros negocios. Catherine cerró los ojos. Las lágrimas finalmente escaparon. «Entonces ya has hecho tu elección, ¿no es así? El deber vencerá, como siempre vence». Silencio. Entonces sintió sus manos en sus hombros, girándolas suavemente para mirarlo. Cuando abrió los ojos vio lágrimas brillando también en sus párpados. «No lo sé», susurró Alexander. «Dios me ayude, Catherine. No sé qué hacer. Todo lo que sé es que cuando te miro finalmente entiendo lo que los poetas intentan capturar en versos. Entiendo por qué los hombres toman decisiones imposibles, sacrifican todo por un momento de verdad genuina». Alexander. Él levantó la mano. Sus dedos rozaron su rostro con una reverencia que la hizo temblar. «No me des una respuesta ahora. Solo permíteme este momento. Déjame recordar lo que es sentirse vivo». Y entonces, con una ternura que partió y remendó su corazón simultáneamente, Alexander Sterling se inclinó y presionó sus labios contra su frente. No un beso de pasión, sino de promesa, de reconocimiento, de posibilidades que ambos temían nombrar. El beso en la frente de Catherine quemó como marca de hierro al rojo vivo, no de dolor, sino de una promesa que ella sabía demasiado peligrosa para aceptar. Alexander retrocedió lentamente, sus dedos aún rozando su rostro, los ojos grises tormentosos con emociones que ella reconocía porque las sentía también. Deseo, miedo, conflicto entre lo que anhelaban y lo que sabían ser imposible. «Debería pedir perdón», dijo él con voz ronca, «pero sería una mentira. No puedo arrepentirme de algo que mi corazón exigió desde el momento en que te vi en ese salón». Catherine se apartó gentilmente, poniendo la distancia necesaria entre ellos antes de que su resolución se desintegrara por completo. Se limpió las lágrimas del rostro con un gesto rápido, forzándose a recuperar la compostura. «Lo que tu corazón exige no importa, Alexander, ni el mío. Existen realidades que no pueden ser ignoradas. Tu padre jamás consentirá. El duque lo considerará un insulto. Lady Beatrice será humillada públicamente. Y yo». Su voz se quebró, pero continuó. «Yo seré marcada como una aventurera, una mujer sin moral que sedujo a un caballero comprometido. Mi reputación, ya frágil, será completamente destruida. Lady Pemberton, que me ofreció refugio y dignidad, sufrirá por asociación». Alexander se pasó la mano por el cabello, un gesto que ella había empezado a reconocer como señal de profunda frustración. «¿Crees que te ofrecería tal deshonra? ¿Que reduciría lo que siento a un arreglo sórdido?» «No sé lo que ofrecerías», dijo Catherine, un cansancio súbito abatiéndose sobre ella. «Solo sé que no hay un camino honroso hacia adelante, no para nosotros».
Un pesado silencio se instaló entre ellos, roto solo por el sonido distante de conversaciones y risas de la terraza donde los otros invitados disfrutaban del té. Era un cruel recordatorio del mundo que existía más allá de aquella biblioteca, un mundo con reglas inflexibles que no permitían espacio para sentimientos inconvenientes. ¿Y si hubiera un camino?, preguntó Alexander finalmente, acercándose de nuevo, pero manteniendo una distancia respetable. ¿Y si renunciara a la alianza con Ravenswood? Asumiera las consecuencias, enfrentara la furia de mi padre, dejara atrás las expectativas que me sofocan desde la infancia. El corazón de Catherine se aceleró peligrosamente, pero se forzó a responder con razón, no con emoción. ¿Y después? Serías desheredado, probablemente. Tu familia te repudiaría. Lo perderíamos todo incluso antes de empezar. Hizo una pausa, buscando fuerzas para continuar, y con el tiempo empezarías a resentirme. No inmediatamente, quizás, pero años más tarde, cuando vieras puertas cerradas, amistades perdidas, oportunidades negadas por haber elegido a una institutriz pobre en lugar de una heredera apropiada. Ese resentimiento envenenaría cualquier afecto que sientes ahora. Tampoco me conoces. Había dolor en su voz. ¿Crees que mis sentimientos son tan superficiales, tan fácilmente corrompidos? Creo que los sentimientos, por más genuinos que sean, rara vez sobreviven al peso de sacrificios imposibles, respondió Catherine suavemente. No estoy cuestionando tu sinceridad, Alexander. Estoy cuestionando si el amor, por más intenso que sea, puede realmente sostener dos corazones cuando todo lo demás se desmorona alrededor. Él se giró abruptamente, caminando hasta la ventana que daba a los jardines, donde los rosales aún resistían el avance del otoño. Permaneció allí, con la espalda rígida, las manos entrelazadas detrás del cuerpo. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba una derrota que rompió algo en Catherine. Quizás tengas razón, quizás sea ingenuidad mía imaginar que podría elegir un camino diferente al trazado incluso antes de mi nacimiento. Hizo una larga pausa. Mi hermano mayor murió cuando yo tenía 10 años. La fiebre escarlatina se lo llevó en 3 días. Desde entonces, todo el peso de las expectativas familiares recayó sobre mis hombros. Fui educado, moldeado, preparado para asumir responsabilidades, hacer alianzas apropiadas, mantener un legado que se remonta a generaciones. Nunca se me ocurrió cuestionar hasta que... ¿Hasta qué?, se oyó preguntar a Catherine, acercándose lentamente. Alexander se giró para mirarla, con una vulnerabilidad cruda expuesta en cada línea de su rostro. Hasta ti, hasta encontrar a alguien que me ve no como heredero, no como una alianza ventajosa, sino simplemente como un hombre que ama la poesía y cuestiona el propósito de una existencia gobernada por deberes que nunca elegí. Su voz se quebró ligeramente. Me hiciste querer más, Catherine. Me hiciste imaginar una vida donde las elecciones fueran mías, donde pudiera despertar cada mañana junto a alguien que entiende mi alma, no solo mi posición social. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Catherine ahora, imposibles de contener. Se acercó más, deteniéndose a pocos pasos de él. Yo también quiero más, admitió, las palabras costándole un esfuerzo tremendo. Pero desear no lo hace posible, y alimentar esperanzas imposibles solo hará que el dolor inevitable sea más devastador. Alexander extendió la mano y ella la tomó, permitiéndose este contacto final. Sus dedos se entrelazaron y ambos permanecieron así, memorizando la sensación, guardando un momento que tendrían que liberar. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó él. ¿Cómo simplemente seguimos adelante? Te casas con Lady Beatrice, dijo Catherine, cada palabra como un trozo de cristal en su garganta. Cumples con tus deberes. Con el tiempo, encuentras alguna medida de contento, quizás incluso afecto, con suficiente tiempo. Tienes hijos que criarás con valores que desearías haber tenido la libertad de elegir. Y cuando ocasionalmente recuerdes esta biblioteca, estos momentos, harás las paces con las decisiones que tomaste. ¿Y tú? Catherine sonrió a través de las lágrimas, una sonrisa triste pero genuina.
Yo sigo como institutriz. Quizás un día acepte una oferta de matrimonio apropiado de algún caballero modesto que valore el carácter por encima de la fortuna. Tendré una vida honesta, útil, y cuando ocasionalmente recuerde este salón, aquel vals, también haré las paces. No creo que pueda, susurró Alexander tirando de ella ligeramente más cerca. No creo que algún día mire a Beatrice y no te vea a ti. Que toque el piano sin oír tu voz recitando a Blake. Que lea poesía sin preguntarme si tú también estás leyendo las mismas palabras, sintiendo las mismas emociones. Entonces cargaremos con esto, dijo Catherine. Este dolor, esta pérdida de lo que pudo haber sido. Algunas personas pasan toda su vida sin conocer una conexión genuina. Al menos tendremos el recuerdo de haber sentido, aunque brevemente, algo verdadero. Él levantó la mano libre. Sus dedos trazaron el contorno de su rostro con una reverencia que la hizo temblar. Una última cosa, dijo Alexander. Un último momento antes de que regresemos a ese mundo de ahí fuera y asumamos los papeles que nos fueron asignados. Catherine sabía lo que él pediría antes de que las palabras fueran dichas. Sabía que debía negarse, protegerse de esta última intimidad que lo haría todo infinitamente más difícil. Pero cuando Alexander se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder, ella no lo hizo. El beso fue tierno, casi casto, sus labios rozando los de ella con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de emoción que ambos sentían. No era un beso de pasión desenfrenada, sino de despedida, de reconocimiento, de luto por un futuro que nunca tendrían. Catherine se permitió este momento, grabando la sensación en su memoria, su calor, el leve temblor en sus manos donde sostenía su rostro, el sabor ligeramente salado de lágrimas que no sabía si eran de él o de ella. Cuando se separaron, ambos permanecieron con las frentes juntas, sus respiraciones irregulares mezclándose en el mínimo espacio entre ellos. «Adiós, Catherine», susurró Alexander. «Adiós, Alexander». Ella retrocedió primero, soltando su mano con un esfuerzo que casi la derribó. Se limpió el rostro rápidamente, alisó el vestido, forzó la compostura de vuelta a sus facciones. Alexander hizo lo mismo, transformándose de nuevo en el impecable caballero que el mundo esperaba ver. «Espere unos minutos antes de salir», dijo Catherine, con voz sorprendentemente firme. «No podemos regresar juntos». Él asintió, incapaz de hablar. Catherine cruzó la biblioteca, con la mano en el pomo de la puerta, cuando su voz la detuvo. «Catherine, el libro de Blake. Me gustaría que lo guardaras, no como un recuerdo, sino porque genuinamente te pertenece. Tus palabras, tu comprensión de él, superan cualquier cosa que yo podría ofrecer». Ella no se giró, temiendo que verlo de nuevo destruyera su resolución. «Gracias», dijo simplemente, y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. En los pasillos silenciosos de la mansión, Catherine se permitió detenerse por un momento, la espalda contra la pared fría, permitiendo que la magnitud de lo que acababa de suceder la golpeara por completo. Había tomado la decisión correcta, lo sabía. Una decisión que protegía no solo a ella, sino también a Alexander, a Lady Pemberton, incluso a Beatrice. Pero saber que era lo correcto no lo hacía menos devastador. Las semanas que siguieron a la velada literaria transcurrieron en un letargo gris para Catherine. Octubre llegó trayendo lluvias incesantes que transformaron los jardines de Londres en paisajes melancólicos, reflejando perfectamente el estado de su corazón. Ella se sumergió en el trabajo con una determinación casi desesperada, dedicando horas extras a las lecciones de Amelia, reorganizando la biblioteca de Lady Pemberton, ofreciéndose como voluntaria para tareas que normalmente corresponderían a los otros criados. Cualquier cosa para mantener la mente ocupada, para evitar los pensamientos que la acechaban en las horas tranquilas. Pero las noches eran implacables. Sola en su habitación, Catherine se encontraba releyendo la carta de Alexander repetidamente, sus dedos trazando palabras que ya había memorizado. El volumen de Blake permanecía en su mesita de noche, una presencia constante que era tanto consuelo como tormento. A veces se despertaba en medio de la noche,
segura de haber oído su voz recitando poesía, solo para encontrar un silencio vacío y la cruel realidad de que había tomado la decisión correcta, pero devastadora. Lady Pemberton la observaba con creciente preocupación, pero respetaba su silencio. Ocasionalmente le ponía una mano gentil en el hombro a Catherine, ofreciendo una presencia silenciosa que decía más de lo que las palabras podrían. Era durante esos momentos cuando Catherine más luchaba contra las lágrimas, agradecida por la compasión que no merecía. Fue un martes lluvioso, casi un mes después de la velada, cuando el mundo cuidadosamente reconstruido de Catherine comenzó a desmoronarse de nuevo. Lady Pemberton la convocó al salón de estar justo después del desayuno, su rostro exhibiendo una expresión que Catherine no conseguía descifrar, algo entre preocupación y cautela. «He recibido noticias esta mañana», comenzó Lady Pemberton, gesticulando a Catherine para que se sentara. «El anuncio oficial ha sido publicado en el Times. El señor Alexander Sterling y Lady Beatrice Cavendish están formalmente prometidos. La boda está fijada para principios de diciembre en la Catedral de Canterbury». Catherine sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sabía que aquello era inevitable. Había sido ella misma quien había insistido en la imposibilidad de cualquier futuro juntos. Pero conocer algo intelectualmente y sentirlo visceralmente eran experiencias completamente diferentes. Se forzó a mantener la compostura, juntando las manos en su regazo con una firmeza que no sentía. «Le agradezco que me informe, mi señora. Debe ser una unión muy ventajosa para ambas familias». Lady Pemberton la estudió con ojos perspicaces que veían más allá de las máscaras cuidadosamente construidas. «Catherine, querida, no necesitas fingir conmigo. Sé el peso que cargas. Vi cómo languidecías estas últimas semanas, cómo la luz abandonó tus ojos». «Estoy perfectamente bien», insistió Catherine, pero su voz traicionó lo que las palabras negaban. «Fue la decisión correcta. Siempre supe que lo sería». «Saber que algo es correcto rara vez alivia el dolor», observó Lady Pemberton gentilmente. «Pero hay más. Alexander solicitó un encuentro conmigo ayer por la tarde. Vino personalmente, lo cual es bastante inusual». El corazón de Catherine se aceleró peligrosamente. ¿Qué deseaba él? Hizo una petición bastante extraordinaria. Lady Pemberton dudó, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Solicitó que fueras incluida en la lista de invitados para la boda. Argumentó que, como mi protegida, sería apropiado que estuvieras presente en la ceremonia que unirá a dos de las familias más prominentes de Inglaterra». Catherine sintió una náusea súbita, bilis subiendo por su garganta. La idea de estar presente, de presenciar a Alexander prometer su vida a otra mujer, era una tortura más allá de lo que podía soportar. Él no puede estar hablando en serio. ¿Por qué haría tal petición? «Creo», dijo Lady Pemberton lentamente, «que desea una última oportunidad de verte. Quizás para alcanzar alguna forma de cierre, o quizás…» Se detuvo, dejando la frase inacabada. «¿O quizás qué? O quizás aún albergue esperanzas de que algo pueda cambiar, que puedas ofrecer una razón, cualquier razón, para que reconsidere». Catherine se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana que daba a los jardines empapados por la lluvia. Hojas muertas se acumulaban en los senderos de gravilla, arrastradas por el viento otoñal que despojaba a los árboles de su belleza. «Nada ha cambiado, nada puede cambiar. Sería una crueldad extrema de su parte solicitar mi presencia, forzarme a presenciar cómo destruye cualquier esperanza tonta que mi corazón tercamente mantiene». «Entonces me negaré en tu nombre», dijo Lady Pemberton. «Diré que estás indispuesta o que las responsabilidades con Amelia requieren tu presencia aquí». Catherine permaneció en silencio por un largo momento, observando la lluvia dibujar patrones en los cristales. Parte de ella quería aceptar la huida ofrecida, evitar el dolor que aquella ceremonia traería. Pero otra parte, la parte que había recitado a Henley en aquella velada, hablando sobre ser capitán de su propia alma, sabía que huir sería cobardía. «No», dijo finalmente, girándose para mirar a Lady Pemberton. «Iré. Necesito ir. No para alimentar esperanzas imposibles,
sino para presenciar un final definitivo, para ver a Alexander asumir compromisos que pondrán fin a cualquier fantasía que mi corazón insista en crear. Quizás solo entonces consiga verdaderamente seguir adelante. Lady Pemberton asintió lentamente, respeto y preocupación mezclados en su expresión. Si es tu decisión, entonces estaré a tu lado. Pero prométeme, Catherine. Ella se levantó acercándose para tomar las manos de la joven. Prométeme que no te permitirás un heroísmo tonto. No hay honor en destruirse por un amor que no puede ser consumado. Lo prometo, susurró Catherine, aunque no estaba segura de poder mantener tal promesa. Los días que precedieron a la boda pasaron en una bruma de preparativos y creciente ansiedad. Lady Pemberton encargó un vestido nuevo para Catherine, seda azul oscuro que realzaba sus ojos, pero mantenía la modestia apropiada para su posición. Cuando se miró en el espejo la mañana de la ceremonia, vio a una mujer que apenas reconocía, pálida, con ojos demasiado grandes en un rostro que había perdido cualquier vestigio de juventud despreocupada. El viaje hasta Canterbury tomó 4 horas en un carruaje incómodo. Catherine pasó el trayecto en silencio, observando el paisaje inglés deslizarse por la ventana. Campos arados esperando el invierno, aldeas adormecidas bajo un cielo plomizo, ocasionales rebaños de ovejas pastando en colinas ondulantes. Lady Pemberton intentó conversar algunas veces, pero finalmente desistió, permitiendo que Catherine se refugiara en sus pensamientos. La catedral de Canterbury se elevaba majestuosa contra el cielo gris, sus torres góticas perforando las nubes bajas. Las campanas repicaban anunciando la ocasión, y una multitud ya se aglomeraba en las proximidades. Súbditos comunes esperanzados de vislumbrar a la nobleza, vendedores ambulantes ofreciendo baratijas conmemorativas, incluso artistas callejeros ejecutando actuaciones para las masas reunidas. Dentro de la catedral, la atmósfera era completamente diferente. Vidrieras medievales filtraban luz colorida sobre los invitados reunidos, cientos de ellos, la élite de la sociedad inglesa en sus mejores vestimentas. Catherine y Lady Pemberton fueron conducidas a asientos en la parte posterior, una posición apropiada para su clase, y ella agradeció silenciosamente la oscuridad que aquella distancia ofrecía. Un órgano monumental comenzó a tocar, sus notas reverberando en las altas bóvedas, y la congregación se levantó como un solo cuerpo. Catherine vio primero al duque de Ravenswood, caminando majestuosamente por el pasillo central, seguido por un cortejo de damas de honor en vestidos de raso rosa pálido. Y entonces llegó Beatriz. Ella era deslumbrante. Catherine tuvo que admitirlo. El vestido de novia era una obra maestra de encaje francés y seda blanca, su cola extendiéndose por metros detrás de ella. Un velo de tul tan delicado que parecía niebla capturada. Diamantes brillaban en su garganta y en sus cabellos rubio-dorados, y su sonrisa irradiaba un triunfo apenas disimulado de alegría nupcial. Pero Catherine apenas la notó, porque sus ojos habían encontrado a Alexander de pie en el altar, y el mundo a su alrededor desapareció. Él vestía trajes formales impecables, levita negra con bordados dorados, chaleco de seda blanca, calzones que eran tradición para bodas aristocráticas, pero fue su expresión lo que la atravesó como una cuchilla. Él parecía un hombre yendo a la ejecución, no a una celebración. Rostro pálido, mandíbula apretada, ojos fijos en algún punto más allá de la multitud, negándose a encontrar la mirada de nadie. La ceremonia comenzó, y Catherine se forzó a permanecer inmóvil, las manos entrelazadas en su regazo, con una fuerza que dejaría marcas. El arzobispo recitaba palabras antiguas, sagradas, preguntando si alguien conocía algún impedimento para aquella unión. Un silencio absoluto planeó sobre la catedral, y Catherine sintió un súbito impulso insano de levantarse, de gritar que sí, que había impedimento, que 2 corazones allí presentes se pertenecían el uno al otro, no a los nombres que serían unidos por aquellos votos. Pero permaneció callada porque no era una heroína de romance, y la vida real no permitía finales donde el amor triunfara sobre el deber. Entonces sucedió algo extraordinario.
El arzobispo se dirigió a Alexander, haciendo la pregunta ritual. ¿Aceptas a Lady Beatrice Cavendish como tu legítima esposa, prometiendo amarla, honrarla y protegerla, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Alexander permaneció en silencio. Los segundos se estiraron en una eternidad incómoda. Los murmullos comenzaron a ondular por la congregación. Beatrice se volvió ligeramente para mirarlo, con confusión y luego una alarma creciente en su rostro. El duque dio un paso adelante, con una expresión furiosa. Y entonces, lenta y deliberadamente, Alexander giró la cabeza. Sus ojos recorrieron la multitud, buscando, hasta que encontraron a Catherine en la distancia. Incluso a través del espacio que los separaba, ella sintió el impacto de esa mirada, una pregunta silenciosa, una súplica desesperada, una posibilidad imposible pendiendo entre ellos. Catherine apenas podía respirar. Sabía que todos esperaban, que un escándalo monumental estaba a punto de estallar. Sabía que una palabra, un gesto suyo, y Alexander podría tomar una decisión que lo destruiría todo: familia, fortuna, reputación. Lentamente, con un esfuerzo que le costó cada fibra de fuerza que poseía, Catherine negó con la cabeza. Una negativa casi imperceptible, pero clara para esos ojos grises que la conocían tan bien. «No», decía aquel gesto. «No lo destruyas todo. No cargues con ese peso. No elijas un camino del que ambos nos arrepentiremos». Algo se rompió en la expresión de Alexander. Derrota, aceptación, un dolor tan profundo que Catherine sintió como si la estuvieran partiendo por la mitad. Pero él se volvió hacia el arzobispo, hacia Beatrice, hacia el futuro que le había sido trazado. «Acepto», dijo, con la voz vacía de cualquier emoción, y Catherine supo con absoluta certeza que acababa de salvar y destruir a ambos simultáneamente. La palabra «acepto» aún resonaba en las bóvedas góticas de la catedral, cuando Catherine sintió que algo dentro de ella se hacía pedazos irrevocablemente. Observó a través de lágrimas que se negaba a derramar mientras Alexander y Beatrice intercambiaban anillos, sus manos unidas por el arzobispo en un lazo que parecía más una cadena que una promesa. Cuando se completó el beso ritual, aplausos educados reverberaron por el espacio sagrado, pero para Catherine el sonido parecía venir de muy lejos, ahogado por la torrente de emociones que la asfixiaba. Lady Pemberton le tocó el brazo con suavidad, ofreciéndole un pañuelo bordado que Catherine aceptó con manos temblorosas. Se limpió discretamente los ojos, forzando la compostura, mientras la procesión nupcial comenzaba a descender por el pasillo central. Alexander pasó a pocos metros de distancia, el brazo ofrecido formalmente a su ahora esposa, el rostro una máscara impenetrable de cortesía aristocrática. Pero cuando sus ojos encontraron los de Catherine, por un último instante fugaz, que ella vio allí gratitud y agonía entrelazadas de forma tan profunda que tuvo que desviar la mirada. La recepción se celebraba en los salones del palacio del arzobispo, transformados en un escenario de esplendor monárquico. Candelabros de cristal proyectaban una luz dorada sobre mesas cubiertas de elaboradas exquisiteces. Músicos ejecutaban piezas de Mozart en un rincón discreto y la élite de la sociedad inglesa circulaba con sus atuendos más refinados, conversando sobre política y escándalos con igual entusiasmo. Catherine y Lady Pemberton se posicionaron en un rincón relativamente oscuro, cerca de las puertas que daban a los jardines. Era una posición apropiada para su clase, permitiendo una observación respetuosa sin intrusión en los círculos más íntimos de la aristocracia. Catherine agradecía silenciosamente la invisibilidad que aquella distancia ofrecía, aunque sus ojos traicionaban su intención al buscar constantemente la figura de Alexander entre la multitud. Él permanecía al lado de Beatrice, recibiendo felicitaciones interminables, sonriendo apropiadamente, mientras su nueva esposa brillaba bajo la atención. Beatrice estaba en su elemento, riendo melodiosamente, distribuyendo amabilidades calculadas, ya estableciendo su territorio como señora Sterling.
Catherine se obligó a admitir que formaban una pareja visualmente impresionante, precisamente el tipo de unión que poetas y pintores romantizarían. «Deberíamos partir pronto», sugirió Lady Pemberton tras una hora de observación incómoda. «El viaje de regreso es largo y el cielo amenaza tormenta». Catherine estaba a punto de asentir con alivio cuando un movimiento súbito atrajo su atención. Alexander se había separado de Beatrice, murmurándole algo al oído, antes de cruzar el salón con una determinación que hizo que el corazón de Catherine se acelerara peligrosamente. Caminaba directamente hacia ella, ajeno a las miradas curiosas que su trayectoria provocaba. «Señorita Ashford», saludó formalmente cuando las alcanzó, pero había una urgencia apenas disimulada en su voz. «Lady Pemberton, agradezco inmensamente que honren esta ocasión con su presencia». «Felicitaciones por su matrimonio, señor Sterling», dijo Lady Pemberton con una amabilidad que ocultaba una tensión subyacente. «Lady Beatrice está radiante». De hecho, Alexander dudó, los ojos fijos en Catherine con una intensidad que la hizo estremecer. «¿Podría solicitar un breve momento con la señorita Ashford? Hay un asunto literario que me gustaría discutir, naturalmente bajo su debida supervisión». Era una petición absurda, inapropiada en todo sentido posible. Un novio conversando sobre literatura con una joven institutriz durante su propia recepción de boda traspasaba todos los límites de la propiedad. Lady Pemberton debería haberse negado categóricamente. En cambio, después de evaluarlos a ambos con una mirada perspicaz, asintió lentamente. 5 minutos. En los jardines, donde el comportamiento apropiado pueda mantenerse bajo discreta observación. El alivio que cruzó el rostro de Alexander fue tan evidente que Catherine sintió una nueva ola de dolor. Lo siguió a través de las puertas francesas hasta una terraza que daba a los jardines formales, consciente de las miradas especulativas que los acompañaban. Lady Pemberton se posicionó estratégicamente en el umbral, ofreciendo la apariencia de chaperona mientras mantenía una distancia suficiente para una conversación privada. La noche otoñal era fría, el aire cargado con la promesa de lluvia inminente. Catherine cruzó los brazos sobre el pecho, tanto para protegerse de la temperatura como de la vulnerabilidad que sentía bajo aquella mirada gris que conocía tan bien. «¿Por qué hiciste aquello?», preguntó Alexander sin preámbulos con voz ronca. «En la catedral, cuando el arzobispo hizo la pregunta, me impediste elegir. Impedí que destruyeras tu vida», corrigió Catherine con firmeza, aunque su corazón se estuviera haciendo pedazos. «Impedí que cargaras con un fardo de arrepentimiento que eventualmente envenenaría cualquier felicidad que hubiéramos podido encontrar». «¿Entonces tomaste la decisión por ambos?». Había rencor en su voz, pero también una comprensión renuente. «¿Nos condenaste a vidas vividas según expectativas ajenas?». «Nos salvé de una elección imposible». Catherine se volvió para encararlo completamente. «Alexander, ¿qué habría pasado si te hubieras negado allí? Un escándalo devastador, tu familia arruinada, el duque transformado en un enemigo implacable. Y yo marcada eternamente como la mujer que sedujo a un caballero prometido, destruyendo mi reputación y la de Lady Pemberton por asociación». «Habría valido la pena», susurró él, acercándose. «Una vida contigo, incluso en circunstancias reducidas, valdría más que una existencia dorada pero vacía. No por mucho tiempo». Catherine forzó una firmeza que no sentía. «Eventualmente surgiría el resentimiento. Me mirarías y verías todo lo que perdiste, cada puerta cerrada, cada amistad deshecha, cada oportunidad negada. Y yo vería ese resentimiento crecer, hasta destruir lo que fuera que sentíamos el uno por el otro». Un pesado silencio se instaló entre ellos, roto solo por el sonido distante de la música y las conversaciones del salón. Alexander se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que ella reconocía. «Entonces es esto. Simplemente aceptamos y seguimos adelante, fingiendo que esta conexión nunca existió». «No fingiremos que no existió», dijo Catherine con suavidad. «Lo llevamos como un recuerdo de que, por un breve momento, conocimos algo verdadero, algo que la mayoría de las personas nunca experimenta,
Hizo una pausa, reuniendo coraje para lo que necesitaba decir. Y tú honras esa verdad, siendo un mejor esposo para Beatriz de lo que serías si estuvieras amargado por una elección forzada. Ella no merece pagar por lo que sentimos. Su expresión se suavizó ligeramente, el conflicto aún visible, pero cediendo lugar a una aceptación gradual. ¿Cómo te volviste tan sabia, tan capaz de elegir la razón sobre la emoción? No soy sabia, admitió Catherine, las lágrimas finalmente escapando a pesar de sus esfuerzos. Estoy completamente destrozada, pero aprendí que el amor verdadero a veces significa dejar ir, permitiendo que la persona amada encuentre paz incluso si no es con nosotros. Alexander levantó la mano como si fuera a tocar su rostro, pero se detuvo en el aire entre ellos, los dedos temblándole por el esfuerzo de contención. «Prométeme algo», dijo él con voz quebrada. «Prométeme que encontrarás la felicidad, que no desperdiciarás una vida entera como institutriz, escondiendo quién eres realmente. Promete que un día aceptarás el amor de un hombre que pueda ofrecértelo libremente, sin las complicaciones que nos aprisionan». «Prometo intentarlo», susurró Catherine. «Si tú prometes lo mismo, promete que le darás una oportunidad real a este matrimonio, que conocerás a Beatriz más allá de las expectativas y las apariencias. Quizás no encuentres una pasión avasalladora, pero podrás encontrar compañerismo, respeto e incluso un afecto genuino con el tiempo». «Lo intentaré», asintió él, aunque ambos sabían cuán difícil sería aquella promesa. Permanecieron así por un momento suspendido, memorizando los rasgos del otro, guardando detalles que necesitarían sostenerse a través de los años venideros. Entonces Alexander retrocedió, restaurando la distancia apropiada, transformándose nuevamente en el caballero impecable que el mundo exigía. «Hay algo que deseo darte», dijo, sacando un pequeño volumen encuadernado en cuero de su bolsillo interior. «Es una primera edición de Coleridge que adquirí semanas atrás. Hay un poema específico marcado que creo que expresa lo que no consigo articular adecuadamente». Catherine aceptó el libro con manos temblorosas, abriendo en la página marcada. Sus ojos recorrieron los versos y una nueva ola de lágrimas amenazó con caer. «Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Pero si hubiera una verdad absoluta en este mundo transitorio, sería esta, que dos corazones se reconocieron el uno al otro a través del caos y eligieron incluso en la separación honrar aquella conexión con integridad». «Gracias», consiguió decir, presionando el volumen contra el pecho. «Guardaré esto y la memoria que representa con todo cuidado». «Catherine», comenzó Alexander. Luego se detuvo, incapaz de continuar. Finalmente, simplemente dijo, «Sé feliz. Por favor, encuentra la forma de ser feliz». «Tú también», respondió ella. «Encuentra propósito en tus responsabilidades. Crea un legado que honre no solo tu nombre, sino los valores que discutimos en aquella biblioteca. Sé un padre mejor que aquellos que nos moldearon sin consultar nuestros corazones». Una sonrisa triste tocó sus labios. «Intentaré recordar esto cuando esté negociando alianzas políticas y supervisando inversiones en lugar de leer poesía». «No abandones la poesía», dijo Catherine con firmeza. «No permitas que el mundo apague completamente esa parte de ti. Encuentra momentos para Blake, para Wordsworth, para todo lo que hace cantar a tu alma, incluso cuando las circunstancias exigen silencio. Y tú no te escondas completamente detrás de un papel de institutriz», replicó él. «Mantén viva a aquella mujer que recitó a Henley con tanto fuego, declarando ser la capitana de su propia alma». Se sonrieron el uno al otro a través de las lágrimas, una comprensión mutua trascendiendo las palabras. Entonces, porque debía hacerse, Catherine hizo una reverencia formal. «Felicidades en su matrimonio, señor Sterling. Que encuentre toda la alegría y el contento que merece». Alexander se inclinó igualmente formal, pero sus ojos traicionaban emociones que las palabras educadas no podrían contener. «Que Dios la bendiga, señorita Ashford. Que encuentre todo lo que su generoso corazón merece». Él se dio la vuelta
y cruzó la terraza de regreso al salón, donde Beatrice ya lo buscaba con una expresión entre irritación y preocupación. Catherine observó cómo él reasumía su papel de novio atento, ofreciendo el brazo a su esposa, sonriendo apropiadamente mientras eran conducidos para cortar el elaborado pastel. «¿Está lista para partir?», preguntó Lady Pemberton con suavidad, apareciendo a su lado. «Sí», dijo Catherine, aunque sabía que nunca estaría verdaderamente lista para dejarlo ir. «Vamos a casa». Durante el viaje de regreso a Londres, Catherine permaneció en silencio, el pequeño volumen de Coleridge presionado contra el corazón. La lluvia finalmente comenzó a caer, gotas golpeando rítmicamente contra el techo del carruaje, reflejando lágrimas que ella ya no intentaba contener. Lady Pemberton no ofreció platitudes vacías ni consuelo falso, simplemente le sostuvo la mano, su presencia silenciosa ofreciendo más consuelo del que las palabras podrían. Cuando finalmente alcanzaron la residencia, Catherine se permitió ser conducida a su habitación. Sola por fin, se dejó caer en la cama estrecha, sosteniendo el libro y la carta original de Alexander contra el pecho, permitiendo que años de dolor contenido finalmente fluyeran libremente. Lloró por un amor imposible, por elecciones que salvaron pero destruyeron, por un futuro que nunca sería. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que el agotamiento finalmente trajo la misericordia del sueño, y cuando amaneció, Catherine se levantó, se lavó el rostro, se vistió apropiadamente y bajó para retomar sus responsabilidades. Porque la vida continuaba, incluso cuando los corazones se hacían pedazos. Porque había dignidad en seguir adelante, en honrar los compromisos asumidos, en encontrar propósito incluso a través del dolor. El volumen de Blake y la primera edición de Coleridge encontraron un lugar en su modesta estantería, recordatorios de que el amor verdadero a veces significaba sacrificio. Y aunque el dolor permanecía, agudo y persistente, Catherine comenzó lentamente a comprender que había también belleza en aquel dolor, prueba de que había sentido profundamente, amado verdaderamente, elegido con integridad incluso cuando le había costado todo. Años más tarde, cuando Catherine finalmente aceptó la propuesta de un caballero modesto que la valoraba, ella aún guardaría aquellos libros, y ocasionalmente, en noches tranquilas, abriría las páginas y recordaría al hombre que le había enseñado que el amor a veces significa dejar ir.